12 de agosto del 2000. El mar de Barents. 23 hombres gravemente heridos están atrapados en un ataúd de acero, helado y completamente oscuro, a 108 metros bajo la superficie, sin luz, sin rescate, sin esperanza. Esto fue la peor pesadilla hecha realidad para la tripulación del submarino nuclear ruso Kursk. ¿Qué llevó a este desastre cuando el Kursk había sido considerado indestructible? ¿Qué dilemas imposibles se enfrentaron los hombres tras sobrevivir a la explosión inicial? ¿Y por qué el equipo de rescate tardó días en llegar? Quédate y descúbrelo. El Kursk era un submarino de clase Typhoon impresionante, famoso por su fortaleza y tecnología avanzada. Recientemente había recibido una distinción por su excelente rendimiento y era reconocido por tener la mejor tripulación de submarino de la flota del norte. Pero nadie pudo prever los eventos catastróficos que estaban a punto de desarrollarse. La tripulación del Kursk era un grupo muy unido, una mezcla de oficiales experimentados y marineros jóvenes, todos dedicados por completo a su deber. Entre ellos estaba un líder respetado y con experiencia, el capitán Gennady Lyakin, y su segundo al mando, el capitán teniente Dmitry Kolesnikov. La mañana del 12 de agosto, el Kursk se preparaba para un ejercicio naval rutinario. Su tripulación, 118 hombres en total, estaba lista, confiada en su entrenamiento y en las capacidades de su nave. Pero en un instante, todo cambió. A las 11:29 am, una explosión violenta sacudió el Kursk, y apenas 2 minutos después, una segunda explosión 250 veces más fuerte que la primera, equivalente a 2 o 3 toneladas de TNT, se sintió tan lejos como en Alaska. El submarino Karelia detectó la explosión, pero su capitán asumió que era parte del ejercicio naval del día y no sospechó nada. Mientras tanto, una pesadilla inimaginable se desataba dentro del Kursk. Un torpedo defectuoso se había detonado, provocando una reacción en cadena que destruyó la parte delantera del submarino. Los hombres en la sala de torpedos y de control murieron instantáneamente. Entre ellos, el capitán Gennady Lyakin. Poco más de 2 minutos después, otra serie de explosiones destruyó el compartimiento 4 y mató a todos en los siguientes 3 compartimientos. Milagrosamente, los reactores nucleares se apagaron de forma segura, evitando una catástrofe nuclear, una de las pocas cosas positivas en medio de la tragedia. Metal retorcido, equipos destrozados y los cuerpos sin vida de los compañeros rodeaban a los pocos que quedaban. 23 miembros de la tripulación, incluyendo al capitán teniente Dmitry Kolesnikov, lograron llegar al 9º compartimiento, la última sección del submarino, que además contaba con una escotilla de escape. Y aquí surge el primer dilema imposible. Usar el tubo de escape significa arriesgarse a sufrir descompresión y una muerte probable al ascender a la superficie. No usarlo significa esperar en el fondo del océano y simplemente esperar no morir. Mientras el agua lentamente llenaba el compartimiento, la presión aumentaba. Los sobrevivientes sabían que abrir la escotilla de escape podría provocar una descompresión fatal, pero quedarse también significaba una muerte segura. Un dilema imposible. A esto se sumaban otras 3 amenazas mortales. Los niveles de dióxido de carbono estaban aumentando, envenenando el aire con cada respiro. La temperatura descendía rápidamente y el frío ártico se filtraba por el casco. Y lo más crítico, el oxígeno se estaba acabando. El capitán teniente Dmitry Kolesnikov tomó el mando, con voz firme a pesar de las circunstancias. Sabía que su supervivencia dependía de mantener la calma y actuar con lógica, pero con cada minuto que pasaba, sus posibilidades disminuían. A la tenue luz de una linterna, escribió una nota, con los nombres de los sobrevivientes por un lado y un mensaje personal a su familia por el otro. Nos sentimos mal, debilitados por el dióxido de carbono.
la presión aumenta en el compartimiento. Si subimos a la superficie, no sobreviviremos la compresión. No duraremos más de un día. Todo el personal de las secciones 6, 7 y 8 se ha trasladado a la 9. Ninguno de nosotros puede escapar. Su mejor esperanza era esperar el rescate. Después de todo, el submarino estaba relativamente cerca de la costa y participando en un gran ejercicio naval, pero el tiempo se acababa. A medida que pasaban las horas, los sobrevivientes tuvieron que tomar decisiones imposibles. Tenían respiradores de emergencia, pero los cartuchos eran limitados. Cada respiración podía ser la última. ¿Usarlos ahora y ganar unas horas más? ¿O guardarlos para un rescate que quizá nunca llegaría? El 9º compartimiento, que al principio fue su refugio, lamentablemente se convirtió en su tumba. Sin conexión con los reactores nucleares, no había energía para purificar el aire ni para calentar el ambiente. El frío se metía en sus huesos mientras el aire se volvía más espeso y tóxico. Y entonces ocurrió algo inesperado. Kolesnikov y otros 2 intentaron recargar el sistema de generación de oxígeno. Uno de los cartuchos de superóxido cayó al agua salada que lentamente inundaba el compartimiento. Otro accidente fatal estaba por suceder. Mientras la tripulación del Kursk luchaba por sobrevivir en las profundidades, en la superficie reinaba el caos. La Marina rusa, sin saber del desastre, continuó con sus ejercicios durante horas. Pasaron 6 horas desde las explosiones antes de que se dieran cuenta de que algo iba muy mal. 6 horas cruciales perdidas, mientras el tiempo corría para los atrapados. Durante 4 días agónicos, la Marina rusa intentó sin éxito acoplar 4 campanas de rescate y sumergibles a la escotilla de escape del submarino. El mundo observaba con horror creciente cómo fracasaban los esfuerzos. Ofertas de ayuda llegaron desde el Reino Unido, Noruega y Estados Unidos. Pero, en una decisión desconcertante, el presidente Vladimir Putin inicialmente rechazó toda asistencia. El orgullo y el secretismo, al parecer, eran más importantes que salvar vidas. A medida que crecía la indignación pública, algo cambió. 5 días después del hundimiento, Putin finalmente aceptó la ayuda de los gobiernos británico y noruego. Fue una admisión táctica de que las capacidades de rescate de Rusia eran completamente inadecuadas. 7 días después del accidente, buzos británicos y noruegos finalmente lograron abrir la escotilla del 9º compartimiento inundado. El mundo contuvo la respiración, esperando un milagro. Y entonces llegó la dura realidad. Cuando el cartucho de superóxido cayó al agua aceitosa, provocó otra explosión y una llamarada. El abdomen de Kolesnikov fue quemado por ácido, dejando sus órganos internos expuestos. La explosión le arrancó la carne de la cabeza y el cuello. Es difícil imaginar un final más cruel. La investigación reveló que algunos hombres sobrevivieron temporalmente a esta llamarada, sumergiéndose en el agua, pero el fuego consumió todo el oxígeno restante. Los que sobrevivieron a la explosión murieron por anoxia, pérdida total de oxígeno en los tejidos. Cuando los buzos lograron finalmente abrir el compartimiento, solo encontraron una pequeña bolsa de aire con apenas un 7% de oxígeno. Es 3 veces menos que el aire que estás respirando ahora. Ya era demasiado tarde. No había sobrevivientes. La última nota del capitán teniente Kolesnikov, escrita con mano temblorosa, decía: "Está oscuro para escribir, pero intentaré a tientas. Parece que no hay chances. 10, tal vez 20%. Esperemos que al menos alguien lea esto. Aquí está la lista del personal de las otras secciones que ahora están en la 9 e intentarán escapar. Saludos a todos. No hay que desesperarse. Kolesnikov". Al reconstruir el desastre, surgió una imagen perturbadora. ¿La causa?
Una soldadura defectuosa en un torpedo de práctica que había sido golpeado varias veces durante el transporte. Esta falla aparentemente menor provocó una cadena de eventos catastrófica. La explosión inicial fue devastadora, pero la segunda fue la que selló el destino del Kursk. Toda una tripulación, 118 vidas, se perdió en las profundidades silenciosas. Sus voces aún resuenan para cualquiera que trabaje en esas profundidades. Las notas y mensajes encontrados en sus cuerpos ofrecieron una mirada desgarradora a sus últimos momentos. Una investigación secreta, resumida en un informe de 4 páginas, reveló hallazgos impactantes. Destacaba violaciones asombrosas de disciplina y equipos obsoletos mal mantenidos y de mala calidad. Estos problemas sistémicos crearon la tormenta perfecta que llevó a la tragedia. Incluso los sistemas de emergencia del submarino fallaron cuando más se necesitaban. La boya de rescate, diseñada para desplegarse automáticamente en una emergencia, había sido desactivada deliberadamente en una misión anterior. Este error crítico complicó aún más los esfuerzos de rescate, haciendo perder tiempo valioso mientras intentaban localizar la nave. La historia del Kursk es un recordatorio sombrío de los peligros que enfrentan quienes sirven bajo las olas. Es una historia de valentía y liderazgo ante probabilidades abrumadoras, y un testimonio desgarrador de la resiliencia del espíritu humano. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si esta historia te conmovió tanto como a mí, recuerda darle like, compartir y suscribirte. Hasta la próxima. Mantente curioso, mantente seguro y cuida a los demás.